Efesios 6, 21, 24. Vamos a leerlo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites reunirnos, congregarnos para estudiar tu palabra, para descubrir las maravillas de tu palabra. Por favor, habla al corazón de cada uno de nosotros y permítenos estar firmes en tu palabra, Señor. Permítenos, así como Tíquico, ser llamados, amados, fieles, siervos tuyos, Señor. Padre, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Es que no sean mis palabras, sino las tuyas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno. Ya hace 9 meses comenzamos nosotros a estudiar el libro de Efesios, ¿cierto? Empezamos a estudiar el libro de Efesios y por la gracia de Dios pudimos comprender más de el gran amor y el poder de Dios, ¿cierto? Por la gracia de Dios hemos podido comprender ese gran amor, ese gran poder que Él tiene. Y hemos estudiado sección por sección, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy finalmente hemos llegado a la última predicación de esta serie acerca del libro de Efesios, llamada En Cristo. Nos causa cierta nostalgia, ¿cierto? A mí también. Entonces, realmente ha sido un tiempo muy productivo. Para mí ha sido un momento, un tiempo de mucha bendición, de mucha gracia. Y poder conocer el amor y el poder de Dios ha sido para mí espectacular. Espero que así también para ustedes. Para mí personalmente, este libro ha sido revelador en muchos sentidos y espero que también, como ya se los dije, haya sido así para ustedes. Sin duda alguna, podríamos profundizar mucho más en el libro de Efesios. Todavía hay mucho más para sacar. Todavía podríamos dedicarle muchos más meses, podríamos dedicarle años, pero ya es tiempo de pasar a otro libro para que podamos descubrir más acerca de la voluntad de Dios que está manifestada en la Biblia. Escogí este libro de Efesios porque, como ya les había dicho anteriormente, es como un resumen acerca de la vida de fe, pero ya vamos a ir un poco más profundo. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, un libro espectacular, un libro muy profundo, a veces muy tan profundo que es muy complejo para comprender. Pero antes de ir al libro de Juan, desde la próxima semana vamos a ir viendo a ver cuánto nos demoramos. Vamos a estudiar el Salmo 23. Vamos a estudiar el Salmo 23 para que luego de haber hablado de guerras, luego de haber hablado de batallas, recordemos de quién es la victoria. Recordemos quién es Dios, quién es ese Jehová, es nuestro pastor, que es tan importante. Listo, que es muy importante lo que nos dice ahí, porque esa es la base de muchas de las cosas que tenemos que entender en nuestra vida de fe. Listo, entonces, desde ahora vayan leyendo el Salmo 23 en varias versiones, orando el Salmo 23. Realmente los invito a que empecemos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar con los salmos, que realmente uno aprende mucho orando con los salmos.
Listo. De hecho, en la alabanza también hicimos un ejercicio de alabar a Dios con los salmos. Entonces, a todos les agradó mucho y orar con los salmos es mucho más espectacular. Entonces, les invito a orar con los salmos y sobre todo esta semana con el Salmo 23, leyendo, escudriñando, meditando el Salmo 23, que realmente tiene muchas cosas también para sacar. Listo, y también un año no sería suficiente. Bueno, recordemos que el libro de Efesios fue escrito por Pablo, mientras que él estaba en la cárcel. Este libro está compuesto de 6 capítulos. Hoy ya llegamos al capítulo 6, a los últimos versículos. Los tres primeros capítulos son acerca de la obra de Dios, mientras que los 3 últimos capítulos son nuestra obra como respuesta a la obra que Dios realizó en nosotros. Es decir, los 3 primeros capítulos son la obra de Dios en nosotros y los 3 últimos capítulos son nuestra respuesta, nuestra manifestación a la obra que Dios hizo en nosotros. ¿Listo? Es decir, nosotros no obramos por nuestra propia cuenta, sino porque Dios obra en nosotros y debemos tenerlo en cuenta y es muy importante. Perdón. Entonces, los 3 primeros capítulos, recordemos bien, nos van a hablar acerca de la obra redentora de Dios, de este Dios triuno, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a salvar a la humanidad. Y también nos hablan estos 3 primeros capítulos de cómo Dios transforma nuestra identidad de cada uno de nosotros como individuos, pero también de comunidad. Es decir, Dios nos transforma a nosotros como individuos, pero también nos está haciendo ya no vivir solo como individuos aparte, sino como comunidad, que es la iglesia. Y los últimos 3 capítulos nos van a hablar acerca de cómo estamos todos nosotros, sin excepción, llamados a vivir de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos antes, a vivir de una manera diferente a como viven las personas del mundo. Todos nosotros, sin excepción, no importa qué cargo tengamos en la iglesia, porque al final y al cabo, todos aquí somos ovejas. El único verdadero pastor es el Señor. ¿Listo? Que nos quede claro esto. Entonces, la palabra nos dice que todos nosotros estamos llamados a mantener la unidad, no solo en la iglesia, sino en la familia, en la sociedad, a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, a vivir como ciudadanos de luz, ¿cierto? Y todo esto, ¿dónde se debe manifestar principalmente? Ya lo habíamos dicho, habíamos dicho que principalmente se debe manifestar en el hogar, en mis relaciones cotidianas, primeramente con mi familia, luego con mi sociedad y también en la iglesia, obviamente. Pero primeramente es en el hogar donde se debe manifestar la palabra del Señor. Y entendimos que estamos en una guerra espiritual que es invisible, cruenta, cruel, violenta, que no tiene tregua, ¿cierto? Entonces, Efesios, escrita por Pablo en la cárcel, 6 capítulos. La primera sección nos habla acerca de la obra de Dios. La segunda sección nos va a hablar acerca de la obra nuestra como respuesta a la obra de Dios. Los primeros 3 capítulos nos van a hablar acerca de Dios como obra para salvarnos a nosotros y cómo nos transforma completamente como individuos y como comunidad. Y los últimos 3 capítulos nos hablan acerca de cómo nosotros debemos vivir completamente diferente a como lo hacíamos antes, recordando que estamos en una guerra espiritual. ¿Listo? Ese es el resumen, muy corto, pero esto es el libro de Efesios. Realmente esto es el libro de Efesios. Espectacular, realmente fue espectacular poder conocer más a Dios acerca de esto. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que este es un libro que nos deja muy claro que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Dios es el motor, que Dios es quien comienza toda la obra, pero que nosotros como hijos también tenemos responsabilidades, ¿listo? Responsabilidades que no nos van a dar la salvación porque la salvación no es por obras, sino que son responsabilidades que nacen como respuesta a la obra de Dios y que nos quede claro eso, ¿listo? Entonces, luego de haber estudiado este libro durante 9 meses,
¿cierto? Porque lo hemos estudiado durante 9 meses, como les dije, podríamos extendernos mucho más. Debe ya quedar plasmado en lo más profundo de nuestros corazones ese gran amor y ese gran poder de Dios. Ese gran amor y ese gran poder de Dios que nos dan la potestad de ser llamados hijos de Dios y sobre todo de nosotros poder llamar a Dios Abba Padre. Eso realmente es maravilloso, ¿cierto? Entonces, ahora, como respuesta a ese gran amor, como respuesta a ese gran poder, como respuesta a ese cambio de identidad que todos tenemos, debemos buscar honrarle y glorificarle, ¿cierto? En todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es lo que debe quedar plasmado en nuestros corazones, ¿cierto? Es decir, Dios me ama, Dios con su poder me transformó, Dios lo hizo todo y ahora yo como respuesta a todo lo que Él hizo, ahora porque mi identidad es totalmente diferente, yo debo vivir de una manera diferente. Eso es lo que nos habla el libro de Efesios. ¿Listo? Yo ya no puedo vivir como las personas del mundo, ¿cierto? Yo debo vivir de una manera completamente diferente a pesar de que estoy en el mundo. Entonces, realmente en Cristo no cabe esa frase que dice, se me va a salir el chum, ¿cierto? Se me va a salir, digamos, el Ramírez, ¿cierto? No cabe esa frase aquí porque nosotros ya en Cristo morimos a nosotros. Entonces ya no debe existir ese, se me va a salir el chum, ¿no? Ese ya debe estar tan muerto que no debe salir nadie, sino entonces estar resucitando un muerto, y ahí sí deberíamos preguntarnos si estamos en Cristo. Entonces, es únicamente por la gracia de Dios que hoy tenemos una nueva identidad y hacemos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es por esa gracia de Dios, es por esa gracia que hoy hacemos parte de lo que es llamada la iglesia. Y por esta razón nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de escuchar, de sentir, de hacer las cosas, debe ser totalmente diferente. Porque nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Nosotros le pertenecemos únicamente a Dios. Entonces, aquí no cabe bueno, es que en la iglesia, es que mi vida privada es una cosa, pero mi vida pública es otra. No. Es que en la iglesia yo soy esto, pero afuera soy esto. Pero es que esto es trabajo, esto no es la iglesia. Es que está en la casa, esto no es la iglesia. Eso no cabe aquí. Si ustedes dicen, no, es que esta persona me insultó y como no es algo de la iglesia, no es un insulto por yo dar la palabra, entonces sí, esta persona tengo el derecho de odiarla, tengo el derecho de tratarla mal. No, eso no cabe. Nosotros somos cristianos o no somos cristianos. ¿Estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo? Son solo dos cosas. No hay un intermedio. ¿Listo? Que nos quede claro. Entonces, ya nosotros no podemos vivir como religiosos que solo conocen y entienden la palabra de Dios, ¿cierto? Ya no podemos vivir como religiosos, porque nosotros debemos entender que a la final es fácil realmente, relativamente fácil entender la palabra de Dios, es fácil conocer la palabra de Dios. De hecho, muchos ateos, de hecho, muchos teólogos estudian la palabra de Dios y comprenden qué es lo que dice, ¿cierto? Comprenden qué es lo que dice. Pero finalmente lo que Dios quiere de nosotros como hijos es que nosotros comprendamos la palabra, entendamos la palabra, porque debemos comprender y entender la palabra, pero que nosotros como hijos de Dios vivamos esa palabra en todo momento y lugar, en todo momento y lugar, ¿cierto? En todo momento y lugar. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Y cada uno evalúe su conciencia. Cada uno evalúa su conciencia. Ayer estaba leyendo el libro de Hechos y Pablo decía, yo por mi conciencia yo trato de obrar bien, yo obro delante del Señor pensando siempre en esa conciencia. Él decía, pensemos qué nos dice nuestra conciencia. Cada uno es consciente de si estamos obrando según la voluntad del Señor o no, ¿cierto? Entonces, realmente, como les dije, con un poco de estudio y dedicación es fácil entender la palabra. Yo no creo
y que la palabra sea como un misterio, algo escondido y que solo es revelado para algunas personas especiales. No, eso la palabra no dice. La palabra no es de revelación privada, dice la palabra, ¿cierto? Dice la Biblia. Entonces, a lo que nosotros hemos sido llamados finalmente es a vivir la palabra en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Por eso es que yo los invito, no confíen mucho en las personas que hablan bien, confíen más en aquellas personas que viven la palabra, ¿cierto? Que dan testimonio con su vida, que sí comprenden la palabra, ¿cierto? Porque hablar es muy fácil, ¿cierto? Hablar es muy fácil. También el libro de Proverbios habla mucho acerca de no confiar en los que hablan bonito, ¿cierto? En los que hablan mucho, sino más bien tener cuidado de ellos, porque ellos tienen lengua lisonjera, ¿cierto? Ellos alaban mucho, hablan bonito, ¿cierto? La palabra se da para eso, para hablar bonito, pero finalmente Dios no va a ver qué tan bonito hablemos, sino cuánto estamos viviendo, ¿cierto? Entonces debemos vivir la palabra en nuestros puestos de trabajo y en nuestros hogares principalmente, ¿cierto? En nuestros hogares principalmente. Por eso si alguien dice que ama al Señor, pero no obedece a su esposo, no se sujeta a su esposo, no ama a su esposa, ¿cierto? Y ya entendimos que es amar a la esposa, ya entendimos que es obedecer al esposo. Si no honra a sus padres, ¿cierto? No importa la edad que tengan, no importa si están casados o no, no importa, digamos, si están viudos o no, ¿cierto? Si no honran a sus padres, si exasperan a sus hijos, si no obedecemos eh, a nuestros, a los que nos contratan y no respetamos a las personas que están debajo de nosotros, digamos, una empresa, entonces es porque no hemos entendido totalmente la palabra de Dios. La tenemos aquí como conocimiento, pero no la estamos viviendo, ¿cierto? Y la palabra es muy clara, yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia. Es decir, yo no quiero que ustedes se maten estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Yo no quiero que ustedes vengan al culto, yo no quiero que ustedes estén entregando ofrendas y diezmos, yo no quiero que ustedes estén orando y leyendo la palabra, pero que no estén haciendo nada por el prójimo, que no estén obedeciendo a sus esposos, amando a sus esposas, honrando a sus padres, exasperando a sus hijos, no obedeciendo a sus amos, no respetando a sus siervos. Yo no quiero eso, dice el Señor, ¿cierto? El Señor quiere misericordia. El Señor no quiere que realmente, es que yo hago y hago y hago y de esta manera. No, es finalmente la misericordia, es entender, comprender la palabra de Dios y es importante porque si yo no comprendo y entiendo la palabra de Dios, obviamente no voy a poder hacer la vida. Pero yo debo comprender y entender la palabra y luego hacer la vida. Si yo no hago vida, entonces estoy mal, ¿cierto? Es lo mismo, voy a explicarlo de esta manera, es decir, si yo como un alimento, ¿cierto? Si yo como un alimento, pero mi estómago no tiene la capacidad de absorber esos nutrientes, de nada va a servir ese alimento. Se va a ir al baño y no hizo nada en mí. De la misma manera, si esa palabra entra en mí y yo no la hago parte de mi vida cotidiana, si yo no la hago parte en mí, esa palabra pasa derecho, ¿cierto? Entonces hay que hacer vida a la palabra, principalmente en nuestros hogares, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hijos, con las personas que trabajamos. Listo, que quede claro, la palabra hay que hacer la vida. Sin duda alguna, esta pandemia nos ha perjudicado a todos, ¿cierto? A mí también me ha perjudicado, a mi familia la ha perjudicado, ¿cierto? Pero personalmente, yo le agradezco mucho al Señor el poder vivir este tiempo. Le agradezco mucho no haberme muerto antes o haber nacido después de esta pandemia. Le agradezco mucho, porque a pesar de que ha sido duro para todos y no digo que no haya sido duro para mí o para mi familia, el Señor me ha permitido sentir el amor y el cuidado que provienen de Él a través de cada uno de los hermanos que han enviado un mensaje de ánimo. Ay, ministro. Me ha permitido sentir el amor y el cuidado que provienen. Sara se le prendió el altavoz. Listo. Entonces, como les decía, el Señor me ha permitido comprender ese amor, ese cuidado que Él tiene por mí y mi familia, ¿cierto? No sé si lo dije correctamente. Ese cuidado, porque a través de todos esos mensajes que los hermanos me han enviado, ay, ministro, ¿cómo está? Ministro, mucho ánimo, ay, ministro, lo extraño.
realmente me ha dado mucha alegría, mucha fuerza para seguir adelante. También, ¿por qué no decirlo? También muchos presentes, ¿cierto? Muchos presentes que, sobre todo, por ejemplo, en estos días nos trajeron unas mandarinas y a mi hijo le encantan las mandarinas y siempre son señalando las mandarinas y él se las come casi todas. Entonces, lo único que yo siento es mucho agradecimiento hacia estas personas que han traído ayer. Una familia nos trajo un pan, ¿cierto? Y justamente uno de los panes favoritos de mi esposa. Entonces yo podía sentir ese amor, ese agradecimiento por estas personas, ¿cierto? Por la iglesia. Y a pesar de que, como les dije, para nosotros también ha sido muy difícil esta pandemia en muchos sentidos, hemos visto el amor del Señor, hemos visto ese amor, cómo nos cuidan cada uno de ustedes y estoy muy agradecido realmente. Y aunque de pronto muchos de ustedes no consideren el enviar un mensaje, el enviar un presente, una proeza, como les dije, para mí ha sido de mucho ánimo, mucho gozo y motivo de agradecimiento, ¿cierto? Y también una de las cosas con las cuales yo estoy muy agradecido es ver, por ejemplo, el grupo de jóvenes, porque yo estoy en el grupo de jóvenes también, aunque yo no participé de la reunión, veo cómo se escriben y veo ese amor, cómo se apoyan los unos a los otros, cómo están pendientes los unos de los otros. También estoy muy agradecido con una persona de la iglesia a la que yo le encomendé, otra persona de la iglesia, y ha sido muy fiel. Hasta el día de hoy ha sido súper fiel con ese mercado, siempre está pendiente, incluso me llamó en estos días y me habló acerca de esto. La otra persona también me dijo que estaba muy agradecida. Esas son cosas que a mí me llenan de mucho gozo. Entonces, me pregunto, ¿cuánto más gozo tendrá el Señor por una iglesia que cuida a aquellos que dan su palabra, ¿cierto? Porque hemos visto que hasta ahora es también deber de la iglesia cuidar a aquellos que comparten la palabra. De hecho, la semana pasada vimos que una de las responsabilidades de la iglesia es orar por aquellos que comparten la palabra, ¿cierto? Y realmente yo como no me siento, digamos, digno de esos mensajes y esos presentes, no me esperaba esto, pero gracias a Dios he podido recibir todo ese amor y todo ese cuidado, pero sobre todo también me imagino el corazón del Señor, la alegría del Señor al ver, por ejemplo, a esta persona que ha sido fiel para ayudar con el mercado, a esta otra persona de la iglesia a la que yo le había encomendado, la fidelidad del grupo de jóvenes, ¿cierto? Ver cómo se apoyan, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque, de hecho, sobre esto trata la conclusión de la carta de Efesios. Nos está hablando acerca de un hermano amado y fiel ministro en el Señor llamado Tíquico, ¿cierto? Se llamaba Tíquico, que estaba dispuesto a servir sin fama, sin nombre. ¿Para qué? Para la expansión del reino de los cielos, ¿cierto? Vamos a leer entonces la palabra para que conozcamos aquí un poco más, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Amén. Bueno, ¿quién de ustedes, con la mano en el corazón, alguna vez había pensado en Tíquico, había puesto atención en esta parte de esta epístola? Yo pienso que muy pocas personas, si no es que nadie, ¿cierto? Todos de pronto decimos, es el final de la carta, ya al fin voy a terminar Efesios, paso esto por alto, ¿cierto? O es simplemente, Pablo simplemente está saludando a algunas personas, voy a pasar por alto esta parte. Pero realmente esta sección es demasiado importante. Es demasiado importante, ¿cierto? Porque aquí nosotros podemos ver la vida de un hombre, ¿cierto? Que es mencionado únicamente 5 veces en el Nuevo Testamento, únicamente 5 veces, y se hace de una manera muy breve. La primera vez que aparece es en el libro de Hechos y es 24, ¿cierto? Hechos 24, y se nos dice que Tíquico con otros hermanos, ¿cierto? Acompañaron a Pablo para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque en ese momento la iglesia de Jerusalén estaba pasando por problemas económicos, ¿cierto? Entonces miren que realmente es una mentira de
la teología de la prosperidad, decir que no, es que los que están en Cristo tienen que ser ricos. No, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por problemas económicos, ¿cierto? Entonces, no es, digamos, no podemos decir, es una promesa del Señor, yo declaro, yo decreto que el Señor nos hará ricos. Eso es una mentira. El que esté diciendo eso es una mentira. ¿Listo? Para que tengan cuidado a quienes están escuchando en la televisión o en la radio, porque la palabra no habla de eso. De hecho, como les dije, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por problemas económicos. Y entonces Pablo y otros hermanos van a llevar esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén, pero vamos a ver que Tíquico no se queda ahí, ¿cierto? Su ministerio no termina allí y tampoco es un ministerio esporádico, sino que nosotros vemos en la palabra de Dios que Tíquico acompañó a Pablo hasta su martirio, hasta su muerte. Eso quiere decir que cuando Pablo padeció esos peligros, esta hambre, esta sed, esta desnudez, esta fatiga, estos desvelos, todos estos dolores, Tíquico también los padeció. Es decir, si Pablo los padeció, yo no me imagino que es como, no sé, ¿cómo es que llama ese programa donde están como unas personas, como una playa alta, playa baja, no me acuerdo. Desafío, ¿cierto? Entonces, digamos que están en playa baja y los de la cámara comiendo súper rico y ellos muriéndose de hambre. No creo que eso pase, o sea, no sé si eso pasará o no, pero no creo que Tíquico esté allí. Ah, Pablo está desnudo, está comiendo, no, tiene hambre, tiene sed, mientras yo voy comiendo. No, seguramente él también padeció esos peligros, esta hambre, esta sed, esta desnudez, esta fatiga, estos desvelos con Pablo, ¿cierto? Porque él acompañó a Pablo. De hecho, nosotros vemos que fue Tíquico quien llevó la carta de Pablo a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón, a Timoteo, a Tito, ¿cierto? Es él quien llevó estas cartas, no fue Pablo quien las llevó, porque él estaba en la cárcel, ¿cierto? Porque él estaba en la cárcel. Y debemos recordar que en ese momento los viajes no eran, bueno, voy a comprar un tiquete y me voy de viaje. No, eran incómodos, estaban llenos de peligros, ¿cierto? Era arriesgar la vida, era dejarlo todo. Pero no solo esto, nosotros también vemos que Tíquico es quien escribe la carta de Efesios, mientras que Pablo se la dicta, ¿cierto? Porque Pablo sufría de los ojos, entonces él no podía escribir bien. Entonces vemos que Pablo utilizaba muchas veces, digamos, un secretario para que escribiera, un escriba se le diría, para que él escriba las cartas en vez de él, ¿cierto? Entonces Tíquico seguramente es quien escribió esa carta y luego él es quien envía la carta. Pero no solo esto, nosotros vemos también que Tíquico es enviado como misionero para consolar a la iglesia de Éfeso, porque miren lo que nos dice aquí. Nos dice aquí, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel en el ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Cómo así que consolar los corazones? Como Pablo estaba en la cárcel, la iglesia de Éfeso amaba mucho a Pablo porque Pablo había estado mucho tiempo en Éfeso y los había instruido en la palabra, entonces ellos sentían un gran amor por Pablo, entonces Tíquico fue enviado para consolar estos corazones, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, vemos que Tíquico era un hombre que estaba dispuesto a hacer y pasar por todo lo que fuera para la expansión del reino de los cielos. De pronto, cuando habíamos leído a Tíquico, nadie pensaba en esto, ¿cierto? Nadie había pensado en esto de pronto. ¿A quién será Tíquico? ¿Cuántas veces aparece Tíquico? No, hoy en día nosotros hablamos de Juan, de Pedro, de Pablo, pero ¿cuántas veces hemos hablado de Tíquico? No creo que exista algún pastor que se haya dedicado más de uno o dos sermones para hablar acerca de Tíquico en su vida ministerial. Creo que no existe de pronto, ¿cierto? No podría asegurarlo porque no he escuchado todos los sermones del mundo, pero casi que podría uno ponerle el sello. ¿Cuántas personas han hablado más de 2 veces acerca de Tíquico? Si solo se menciona 5 veces en la Biblia, pero de una manera muy corta. Seguramente que nadie, ¿cierto? Seguramente nadie o muy pocas personas. Sin embargo, miren la descripción que él recibe, ¿cierto? Miren la descripción que él recibe aquí en la palabra. Se dice de él, Tíquico,
hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Hermano, ¿cierto? Porque es hermano en la fe. Pero aquí se está diciendo como cuando nosotros vemos aquí la palabra hermano, no es simplemente hermano de la fe, sino que es alguien, porque nosotros lo vemos aquí en griego y más que hermano, como, bueno, es que él hace parte de la misma iglesia, hace como alguien que trabaja conmigo, alguien que está ahí para trabajar conmigo, alguien que está ahí en las buenas y en las malas para trabajar conmigo. A eso se refiere este hermano, ¿cierto? No es simplemente un hermano de la fe que está conmigo, que hace parte de la iglesia, sino un hermano que está ahí trabajando en el mismo oficio con el que yo estoy trabajando. Es amado, ¿cierto? Es fiel ministro en el Señor. ¿Qué significa ministro? Significa siervo, ¿cierto? Significa siervo. Por eso a mí no me gusta que me digan tanto pastor, misionero. No, ministro me gusta porque siervo, yo soy siervo del Señor, nada más, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero ser, solo un siervo que sirva al Señor y le sirva a ustedes. Pero miren lo que está pasando aquí. Él recibe una de las descripciones más hermosas que uno puede escribir. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, es decir, cotrabajador. No sé si esa palabra existe en español. Alguien que trabaja conmigo, que es amado, fiel, que es siervo en el Señor. Esto es porque, aunque para nosotros Tíquico es solo un extra en la historia de Dios, para Dios es un personaje importante. Para Dios es un personaje importante. De pronto muchos de ustedes pueden pensar que son extras en la historia de Dios, pero de pronto son personajes importantes, ¿cierto? Entonces, examinémonos. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser llamados en el día del Señor, hermanos, amados, fieles ministros en el Señor? ¿Cuántos de nosotros? Vamos a buscar aquí lo que nos dice Hechos 13:22. Me encanta ese pasaje. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero, ¿cierto? Él hará todo lo que yo quiero. Yo muchas veces cuando leo este pasaje sí me pregunto mucho, ¿será que yo sí soy capaz de hacer todo lo que Dios quiere? Y hoy yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere? ¿Ustedes quieren ser llamados hombres o mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Y quieren ser llamados como aquellos que son capaces de hacer todo lo que Dios quiere? ¿Con cuántos de ustedes contará el Señor? Yo les pregunto. ¿Con cuántos de ustedes contará el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a perdonar y amar sin importar la falta? ¿Cierto? Sin importar la falta. Sin importar la falta. No perdonar al que me lastimó leve y amar solo a mis amigos. No, sin importar la falta y amar al enemigo. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos están dispuestos a dar la otra mejilla y caminar la segunda milla? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir todos los días? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir al pobre? No espiritualmente, físicamente. Al desnudo, a la viuda, al huérfano, al necesitado. ¿Cuántos estamos dispuestos de nosotros a servir en los lugares altos, pero también en los lugares bajos? Ya sea predicando o barriendo, ¿cierto? Ya sea con algún tipo de reconocimiento o más bien con insultos o vituperios. ¿Con cuántos cuenta el Señor? ¿Cierto? ¿Cuántos son como Tíquico? ¿Cuántos están dispuestos a ir a los lugares más bajos por el Señor? ¿Cuántos estamos de nosotros dispuestos para esto? ¿Con cuántos de nosotros cuenta el Señor realmente? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a nuestro carácter, a nuestro ser por el Señor? Nosotros vemos a Pedro como aquel que era emocional, ¿cierto? Juan también lo era. Juan también lo era, porque lean a Juan y van a ver que él dice: Señor, ¿quieres que pidamos al cielo que les caiga? Él dice esto. Juan también era muy emocional. También era muy iracundo, pero él muere a sí mismo. Pedro también muere a sí mismo.
Porque por Dios, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a esto? Como les dije anteriormente, es relativamente fácil comprender la palabra, pero lo difícil y lo que nos está exigiendo el Señor el día de hoy es hacer la vida en cada una de las áreas de nuestra vida cotidiana. Yo siempre les he invitado, no deseen los puestos reconocidos en la iglesia, más bien busquen aquellos lugares donde nadie les vea, porque allí es donde van a tener más recompensa. Cuando yo, ¿cierto? Cuando me dijeron, ¿quieres ser? Porque yo estaba hablando con unos amigos, ¿quieres ser pastor? Hablábamos acerca del pastorado y realmente llegamos a la conclusión, pues cuando estaba pues estudiando con mis compañeros en la universidad de teología, llegamos a la conclusión que ninguno de nosotros queríamos ser pastores. ¿Pero por qué? Porque no queríamos ser reconocidos. Porque hemos visto muchas personas que comienzan bien y luego pelan el cobre, ¿cierto? Y muestran arrogancia, piensan que son más que las otras personas, ¿cierto? Pisotean a las demás personas. Entonces, nos daba miedo, digamos, mostrar el cobre porque uno ni siquiera sabe cuál es el cobre de uno, ¿cierto? A veces cuando se pela el cobre, uno es el primero que se asusta de ver lo que uno es. Por eso, todos nosotros no debemos buscar los lugares altos, porque en los lugares altos es donde sale esa humanidad, ¿cierto? Y yo en este momento estoy aquí enseñándole la palabra porque el Señor me ha dado este don y por eso debo estar aquí. Pero si no, lo hice en un lugar donde nadie me vea para servir al Señor. Y esa es la invitación para cada uno de ustedes, como Tíquico, solo 5 veces. Servía sin nombre, sin fama, ¿cierto? Pero vemos que él hasta el último momento, en las buenas y en las malas, para todas las cosas, estaba dispuesto a servir al Señor. Algunos dicen, voy a servir cuando tenga más tiempo. Voy a servir cuando tenga más tiempo, cuando termine mi carrera, ¿cierto? Cuando sea más anciano, dicen algunos, porque es que la juventud hay que aprovecharla, ¿cierto? Pero no ven, por ejemplo, a Timoteo. Timoteo también era joven. Otros dicen, cuando yo conozca más la palabra voy a empezar a servir. Pero la verdad es que todas esas son excusas que delante del Señor no tienen validez. Esas son solo excusas para no servir. Lo único que debe hacer uno para servir es dar el primer paso y luego el Señor lo guía a uno. ¿Acaso el Señor le pide hoja de vida a uno? No, el Señor no pide hoja de vida para servir. Lo único que Él está pidiendo de nosotros es que le entreguemos nuestra vida, sin importar nuestro género, nuestra raza, nuestra edad. El Señor quiere que le entreguemos nuestra vida. Jóvenes, yo los invito desde hoy, no pierdan su tiempo en las necesidades de este mundo. Usen su vida para el Señor. Usen su vida para el Señor. También para los adultos, también los invito, usen su vida para el Señor. No tengan excusas. No hay nadie excusas. Nadie tiene excusas. Tengo todo el cuerpo sano. No hay excusa. No hay excusa. Pero es que yo soy sordo mudo. No hay excusa. No hay excusa. Porque hemos visto a muchas personas que con todos los miembros o sin ninguno de los miembros, sin brazos o piernas o sin la capacidad de hablar, son capaces de llevar el evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros no? Listo, entonces que nos quede claro. Seguramente Tíquico no va a ser la primera opción para nombrar a nuestros hijos, ¿cierto? O las mascotas, ¿cierto? Yo nunca pensé en, Tíquico Chun, ¿cierto? Nunca pensé en eso cuando nombré a mi hijo. Tíquico, Tíquico Chun, yo no sé. No, nunca lo pensé. Tíquico Junior, no. Ese no es el primer nombre que se me vino a la cabeza y seguramente a ninguno de ustedes. Y mucho menos vamos a decir que es el personaje que se nos aparece en la mente cuando se nos pregunta cuál es el personaje favorito en la Biblia, ¿cierto? No, David, Moisés, Tíquico. Nadie dice Tíquico,
¿cierto? Y tampoco podemos decir que es el primero en el que pensamos cuando alguien nos pregunta, ¿y tú a quién de la Biblia te quieres parecer? No, seguramente pensamos, como ya les dije, yo quiero parecerme a David, a Moisés, pero Tíquico. ¿Quién quiere pensar en él? Nadie piensa en él. Pero cuando estemos en el día del juicio, estemos en el día del Señor, cuando estemos ante la presencia del Señor, podemos saber que Tíquico va a ser uno de aquellos que el Señor va a felicitar, ¿cierto? Porque está dispuesto a servirle en todo, sin importar su edad, sin importar los peligros, sin importar las dificultades. Estaba dispuesto a servir al Señor para la expansión del reino. Tíquico va a ser felicitado. Va a ser llamado amado, fiel ministro, siervo en el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente estar al lado de Tíquico recibiendo el mismo cumplido? ¿Cuántos de nosotros vamos a ser descritos de esta manera? O más bien vamos a ser llamados siervos malos e infieles. Miren que Tíquico se puede sacar mucho, ¿cierto? Vamos ahora ya al versículo 23-24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, finalmente llegamos hoy a la conclusión de esta carta. Ya todos pueden decir, al menos ya sé de qué habla Efesios. Nos está hablando de la obra de Dios y la obra nuestra como respuesta a la obra de Dios. Pero, ¿cómo nosotros respondemos a esta obra de Dios? Estando en Cristo. Y en Cristo podemos tener esto que Pablo nos está diciendo, la paz, el amor con fe, la gracia. Pablo va a terminar esta maravillosa carta, ¿cierto? Va a terminar esta maravillosa carta bendiciendo a la iglesia, orando por la iglesia, para que ellos tengan la paz, el amor con fe y la gracia del Señor, ¿cierto? La paz que proviene de Dios, la cual produce una paz y reconciliación con Dios, pero también con los hermanos. Nosotros no podemos hablar de que tenemos la paz con Dios si somos los que causan enemistad o división con los hermanos. No podemos hablar de paz con Dios si yo estoy mal con mis hermanos, no solo en la iglesia, sino también en el hogar. De hecho, por eso Jesús dice, si vienes a entregar tu ofrenda y recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra alguien, entonces deja tu ofrenda y ve, reconcíliate. Reconcíliate primero. Pero no es más importante Dios. No pues que Dios es primero. No, Jesús dice, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. A Dios no le sirve una ofrenda entregada cuando yo tengo una enemistad con mi hermano o con algún familiar. Entonces Pablo dice que para aquellos que están en Cristo, ¿cierto? Para los que están en Cristo, sea la paz que proviene de Dios, porque los que están en Cristo van a buscar la reconciliación con Dios, pero también con los hermanos, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro del hogar, principalmente. No sirve de nada, como dicen ahí, ser lumbrera en la calle, pero oscuridad en la noche. Creo que se dice así, no sé, creo que se dice así, de nada sirve eso. Yo tengo que reconciliarme, no importa la falta. Eso nos dice la palabra, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. Luego nos habla del amor con fe, el amor con fe. Es decir, un profundo amor de Cristo en nosotros, un amor que produce, que nos permite digamos, recibir ese inmensurable, incomprendible amor de Cristo, derramar ese amor de Cristo hacia nuestros hermanos. Gracias, Marce. Luz en la calle, oscuridad en la casa. Entonces, no podemos ser así totalmente. Luz en la calle, oscuridad en la casa.
Eso es hipocresía, ¿cierto? Eso es hipocresía. Eso es ser religioso. Eso es ser tumbas blanqueadas. Y si alguno quiere preguntar cómo soy en la casa, puede preguntarle a Sara, ¿cierto? O puede preguntarle a mi esposa. Y van a ver que soy totalmente transparente y soy igual que como con ustedes, ¿cierto? Luego se nos habla del amor con fe, es decir, de un amor profundo por Cristo, el amor profundo por Cristo que nosotros sentimos en cada uno de nosotros y damos a los otros porque lo hemos recibido de Cristo, ¿cierto? Y también se nos dice que es con fe porque tiene que estar con la confianza de que nada ni nadie nos puede separar de ese amor, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que realmente ese amor nos tiene que, o sea, nos tiene que impactar tanto que nosotros tenemos que compartirlo con otros, ¿cierto? Y tenemos que tener la confianza de que nada ni nadie nos puede separar. Nadie se puede alejar del Señor. Nadie se puede alejar del Señor. Esto sí ha sido, digamos, si está en Él, ¿cierto? Si está en Cristo. Y finalmente, la gracia que nos permite venir ante el Señor. Entonces, primero la paz y el amor y la gracia. La gracia es la que nos permite venir ante el Señor, no por mérito propio, sino únicamente por la obra de Dios, por la obra de Cristo, ¿cierto? Estos son los tesoros que nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a disfrutar por toda la eternidad y son los que debemos desear. Hoy en día decimos, que tengas amor, dinero y, ¿qué es lo que sigue? Amor, dinero y salud. Salud, dinero y amor. Eso no es lo que querríamos. Ay, Pablo, ¿por qué no oras más bien que yo tenga posesiones, que yo tenga educación y una profesión? No, pero Pablo sabe qué es lo eterno y lo eterno es esa paz, ese amor y esa gracia. Como ya les dije, la paz que tiene que ser vertical y horizontal. El amor que nosotros recibimos, ese amor profundo que recibimos de Dios y luego lo compartimos a los otros, pero que es con fe, es decir, que es con la confianza de que nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Y la gracia que nos permite tener la confianza de que no es por mérito propio, sino que es por la obra de Cristo. Y de esta manera es que termina esta carta, ¿cierto? Esta maravillosa carta, es maravillosa. Y que al Señor sea toda la gloria porque nos ha permitido terminar esta carta, ¿cierto? Da cierta nostalgia. Pero vamos a estudiar el libro de Salmos 23 y yo decía, wow. Señor, gracias. Entonces, los invito. Primero, seamos como Tíquico, aquel que está dispuesto a servir. Alguien con que el Señor cuenta, no importa las circunstancias. Dispuestos a obedecer al Señor, no importa las circunstancias. Todos tenemos excusas, pero el Señor nos está pidiendo, ama a tu prójimo, perdona a tu prójimo, sirve en los lugares más bajos. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Eso es lo primero, parecernos más a Tíquico y de pronto que alguno diga, ¿cuál es tu personaje favorito? Tíquico, porque servía sin nombre y sin fama. Y segundo, estar en Cristo y tener esa paz, ese amor con fe y esa gracia. Listo. Terminamos así el libro de Efesios. Realmente los invito a que no se queden ahí, sigan leyendo el libro de Efesios, investiguen más, que hay mucho para sacarle todavía. Listo, vamos en este momento a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido muy fiel. Nos ha permitido terminar este libro a pesar de la pandemia. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a darle gracias por todo lo que Él ha permitido durante este libro y vamos a pedirle que todo lo que hemos aprendido durante este libro entre a lo más profundo de nuestros corazones y se haga vida, que es lo importante. Y que finalmente podamos nosotros todos participar de esa paz, ese amor con fe y esa gracia. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso,